Vale. Maestro Espada por fin lanza su primer disco debut. ¿Cómo sentís ahora? Pues una mezcla de sensaciones entre ilusionados, nerviosos de que ya la gente empiece a recibir todo lo que hemos hecho durante este tiempo, pero también con una sensación de liberación, en plan, vale, esto ya no nos pertenece, vamos a pensar en otra cosa, en tocarlas en directo, en contarlas, hablar contigo, con todo el mundo que quiera saber cosas. Entonces, bueno, sobre todo muy contento. Me gusta porque es un género muy curioso, muy particular. Yo lo he catalogado como brutalismo musical, porque de una melodía tan sencilla, íntima y tal, de golpe hay golpes, hay guitarras eléctricas muy distorsionadas que sobreponen, ¿no?, toda la música en sí, hay muchos golpes, muchos bajos, entonces os quiero preguntar, claro, esto no es fácil de crear, no es lo primero que dices, voy a crear una canción, vamos a destrozarla. No, de hecho tiene que tener un sentido. ¿Cómo habéis hecho esta exploración musical para poder crear estas canciones? Bueno, la base de la exploración está en la tradición musical de Murcia, que es de donde nosotros venimos, pero al mismo tiempo no conocíamos profundamente esta tradición, porque en Murcia no está muy presente en los géneros de música más contemporáneo. Entonces fue como una vuelta a casa, pero al mismo tiempo una exploración para nosotros. Entonces, por un lado está eso, está esa perspectiva. Por otro lado está el hecho de que muchas veces las voces en el disco somos dos voces que cantan de manera intuitiva, crecimos cantando juntos, cada uno encuentra su espacio, yo canto más grave, Víctor canta más agudo, pero siempre con un tono muchas veces susurrado, bastante intimista. Y por otro lado nos gusta mucho la música, pues, que muchas veces tiene que ver con el ruidismo, con la distorsión. Entonces pues ahí se generó como una paleta de contrastes que algunas veces son bastante extremos. Tengo que pediros que me expliquéis un poco el hilo del disco. Sé que no debe ser lo mejor decirlo al artista, explícame la obra, porque significa que yo tengo que entender cómo es vuestra obra, pero llevo 5 escuchas enteras, lineales, y no te sabría decir qué historias hay detrás, ni qué es lo que me estáis contando. Entonces, hasta donde queráis, ¿me podrías explicar un poco qué es Maestro Espada como disco? Es curioso esto que dices, ¿no? Porque quizá cada canción tiene su propio universo y cuenta su propia historia individualmente, y como que es difícil sacar una historia común de todo, pero digamos que el disco entero, el concepto del proyecto en sí, de nuestro nombre y todo, es como un viaje de vuelta a casa, en este caso a Murcia, a la tradición que nos ha unido, a las canciones que escuchábamos desde la infancia, y sobre todo esta relación de amor-odio que sentimos también con Murcia, ¿no? Que es esta mirada de añoranza y de melancolía cuando lo estás viendo de fuera, porque Alex vive aquí en Barcelona desde hace muchos años, yo vivo en Madrid. Entonces es esta dualidad entre mirarlo con melancolía, pero cuando estamos ahí pues nos queremos seguir a los otros días. Entonces es como que todas las canciones tienen este pozo de vuelta a casa. ¿Me podéis explicar un poco cómo es este amor-odio por Murcia? Bueno, al final es como un territorio donde, por ejemplo, nosotros cantamos con acento murciano en este disco porque parte mucho del folclore de allí, y escuchamos que las cuadrillas, que ahí residía gran parte de su autenticidad, ¿no? Pero hasta hace poco eso no era una cosa tan común en Murcia. De hecho es como un acento totalmente denostado, ¿no? Si trabajas en medios probablemente tú lo sepas, que cuando sales de Murcia y llegas a Madrid, lo primero que te dicen es que te olvides del acento, ¿no? Entonces hay como una tensión en muchas cosas no hay una reivindicación, no hay un orgullo por lo propio allí, y eso está de base también, ¿no? En ese olvido muchas veces de la propia tradición, que es lo que vemos en otras zonas de la península, que sobre todo en el norte, en Galicia, en Asturias, que están mucho más en contacto con su propia tradición, tocan pandereta en las escuelas, conocen su legado musical.
en Murcia las cuadrillas hacen un trabajo increíble con esto, pero no es tan transversal, ¿no? Entonces para nosotros ha sido también una exploración, una investigación, siendo nuestro lugar de origen, ¿no? Y esa tensión en la distancia forma parte del disco y está basada en dos polos. Uno es la memoria muchas veces de otros, de personas mayores que se acuerdan de melodías antiguas y tiramos de ese hilo, pero también de la imaginación, porque hay muchas cosas que están borrosas o que ya ni siquiera están ahí, o que nos las inventamos, o por ejemplo que apelan, letras antiguas del folclore apelan a una Murcia como una huerta infinita que ya no existe en realidad. Entonces hay una parte que nos imaginamos, que creamos. A pesar de esa tradición y folclore, el origen, creamos como una especie de lugar soñado o imaginado, y en esa brecha entre la memoria y la imaginación es donde emerge un poco el disco. Habéis hablado de que hay melodías que se han inspirado en recuerdos de la gente mayor. ¿Cómo ha sido esa exploración, ese trabajo de campo antes de poneros a componer? Bueno, en nuestro caso ha habido como un mentor en concreto al que hemos recurrido a menudo, que es Tomás García, que es uno de los miembros de la cuadrilla de Patiño, es una de las cuadrillas más reconocidas de Murcia, y a diferencia de en otros lugares como en Galicia o en Asturias, en Murcia no existe un archivo donde esté todo, donde haya como grabaciones antiguas a las que podamos acceder. Sí que está el archivo de Alan Lomas, que de ahí hemos tirado bastante para inspirarnos sobre grabaciones antiguas, pero sobre todo la figura de Tomás ha sido quien nos ha abierto como todo como un archivo de canciones tradicionales sobre las que hemos tirado después. Hay una cosa muy chula que tiene vuestra obra, es que es muy terrenal. De hecho, estoy pensando en una de las canciones que me ha flipado, que es la de La Murciana. Ajá. Termináis con algo parecido a los cantos gregorianos al final. ¿Me podéis explicar quién es La Murciana y qué hace en esta obra? Murciana es, en realidad es como le llaman a este palo, que se le llama normalmente malagueña, que parte de Málaga, pero se extiende mucho y muchos folclores colindantes la toman como propia y entonces empiezan a añadir variaciones. En Murcia se toca de diferentes maneras, pero en general se le llama malagueña murciana. Es como añadirle otro lugar de origen, aunque su origen en realidad es malagueña. Se le llama murciana por las variaciones y por el toque. Aquí, por ejemplo, en la bandolada se toca muy rápido y esta es la que nosotros cogimos, la que escuchamos a la cuadrilla de Patiño y la hicimos un poco a nuestra manera. Y los que se escuchan cantando al final son precisamente ellos, la cuadrilla. La cuadrilla es como un homenaje que le hacemos al final de la canción, porque ese primer single, que fue lo primero que salió del disco, está inspirado en una ocasión que los vimos cantar esto y los escuchamos, y después se abrió como una vía nueva para nosotros. Antes hablabais es que me he quedado con la idea de intentar llegar a los orígenes de Murcia para quitaros esa, no le llamaremos vergüenza, pero ese hecho de que cuando llegas a una ciudad grande te dicen eso, ¿no? Lo de quítate el acento, que parezcas más del centro. ¿Creéis que después de este proyecto os habéis reconciliado con Murcia, con sus raíces, e incluso os habéis sentido orgullosos de formar parte de esa tradición? Sí, yo creo que por lo menos hemos entrado en contacto con cosas bastante puras que nosotros mismos desconocíamos, y con un origen que es bastante humilde en el folclore de allí. No hay tanto artificio, no hay tanta complejidad como en el flamenco, por ejemplo, no hay tempos tan extraños. Todo parte de un origen más humilde y más popular y más fácil de cantar grupalmente, por lo general. Y hemos conectado con cosas que nosotros mismos desconocíamos del folclore murciano. En ese sentido, sí. Por otro lado, es verdad que nosotros nos da un poco de pudor sentirnos abanderados del folclore murciano o reivindicarlo, porque tampoco somos expertos en esto. Estamos explorándolo ahora y con una mirada curiosa, pero siempre con la voluntad de jugar
y de sorprendernos y de llevarlo a otros sitios. Hablando de jugar, cuando os reunís para crear estas canciones, ¿cómo trabajáis? ¿Cuál es vuestra metodología? ¿Qué es lo primero que surge? Me pregunto. Pues ha sido sobre todo una máxima que teníamos a la hora de componer, era que estuviésemos juntos, que ninguno estuviese por separado pensando ideas y luego trayéndolas, sino como crear ese espacio conjunto en el que pudieran salir las ideas. Pues abríamos de repente varios libros del cancionero popular, igual de repente había una frase o un verso que nos despertaba algo y justo pues uno de los dos estaba tocando una melodía o una rueda de acordes que de repente como que era la chispa de algo, ¿no? Y una vez que teníamos eso, teníamos pues la canción o una estructura más o menos que nos funcionaba, luego quedaba la otra parte de llevarla a estudio con Raúl, con Refri, que de repente se abría otro juego, ¿no? Y sobre todo él tiene esta mirada también curiosa y como muy naif, ¿no? Como de adentrarse en nuestro universo con una escucha atenta, pero también con ganas de llevarlo hacia otro sitio, y que ha sido muy inspirador para nosotros también. En esos videoclips barra visualizers, porque es más visual que videoclip, en el que nos adentramos en esa tierra que nos lleva ya el sonido, quería preguntaros, de cara a los directos, ¿se va a hacer una especie de performance o se va a crear una performance inspirada en ese viaje hacia la tierra y al origen con el público? ¿Va a ser más punk, más tirando a la electrónica, con otros ritmos más fiesteros? ¿Cuál es el proyecto de Maestro Espada cuando llegue al público, al directo? Pues justo ahora estamos trabajando en eso, pero normalmente en el directo lo que nos interesa es profundizar en las partes como más extremas del disco, en el sentido de si hay cosas que son muy intimistas y que representan esa fragilidad, esa dualidad vocal, potenciarlas, y si hay cosas que son como más expansivas, más distorsionadas, más rítmicas, potenciarlas también. Al final es un viaje donde esos contrastes, esa dualidad en la que se sustenta un poco el disco entre dos voces, pero también dos tiempos diferentes, uno que viene del pasado, otro que está más anclado en las vanguardias musicales, pues como hacerlos más expansivos. Ahora mismo hay otro miembro en la banda que se encarga como más del ritmo, como está más en toda la parte de batería, de ritmo, que le da como más solidez a la banda. Y bueno, empezamos en Música Viva pronto presentando el proyecto aquí y pronto presentaremos la gira de otoño-invierno. Entonces va a haber gira. Va a haber gira. Tengo que preguntaros por la portada. Es muy curiosa y hay mucha simbología seguramente. Entonces, ¿me podéis explicar un poco qué es lo que buscabais para poder ilustrar vuestro proyecto? Esto fue idea de Albert Romagosa, el diseñador que nos ha acompañado desde el principio, en los singles también. Y cuando le contábamos que queríamos que el disco se llamase, que tuviese un título homónimo, él se imaginó que la portada debía contar la historia del Maestro Espada, de por qué nos llamamos así. Entonces, bueno, hizo una serie de dibujos que simbolizan la historia de por qué nos llamamos así. Si se lee como en el sentido de las agujas del reloj, a la izquierda sale un señor con una flor que simboliza el Maestro Espada, que fue la primera persona que trajo. Esto es, sí. Es que era difícil, sí, ¿no? Aquí está el Maestro Espada con la planta que simboliza la música, porque fue la primera persona que fundó la primera banda municipal de música en el pueblo de nuestros abuelos. Entonces, si se sigue leyendo así, aquí está nuestro abuelo que recoge el testigo, que se lo pasa a nuestro padre, y aquí nuestro padre con nuestra madre, y nosotros como dos bebés aquí, como que se cierra el círculo un poco de por qué nos llamamos así, y nos hacía gracia. Realmente era una serie de coincidencias. Justo la calle donde viven nuestros abuelos se llama Maestro Espada también,
y bueno, pues la portada cuenta un poco eso. Me puto flipa esa historia que hay detrás, ¿eh? Qué chulo. Vale, después de haber estado experimentando en este proyecto, porque una pregunta que nos he hecho es cuánto tiempo habéis estado para crear todo este proyecto. Entiendo que habéis estado bastantes años haciendo esa investigación, pero y también intentando buscar momentos para encontraros. Pero mi pregunta es, después de toda esta experimentación, ¿qué pasará ahora con Maestro Espada? ¿Seguiréis por esta investigación hacia la Tierra? ¿Buscaréis ahora la otra cara, ¿no? La vanguardia. Qué buena pregunta. Ahora la verdad es que la mente está muy centrada en el directo, en maneras como de, principalmente para no aburrirnos nosotros, que llevamos 3 años grabando en estudio y haciendo este disco, encontrando maneras de emocionarnos y de subirnos al escenario con la convicción de que estamos haciendo honor a este disco, que no se trata de hacerlo igual, sino de hacerlo de una forma emocionante. Y estamos como más ahí, ¿no? En lo que pasará después, pues la verdad es que hay bastantes descartes de este disco que se quedaron fuera, pero creo que no somos el tipo de banda que se queda como en un territorio seguro y hace el segundo disco igual. Creo que se tratará de explorar, ¿no? Nuevas cosas y de siempre centrado al final el ancla en más la dualidad vocal, ese espacio armónico, esa inclinación melódica y que todo lo demás puede cambiar. ¿Podemos hablar de tiempos en un momentillo? Es decir, ¿cuándo os dicen que va a haber disco? ¿Cómo empezáis a preparar ese trabajo? ¿Cuánto habéis tardado en crear todas las canciones una detrás de otra? Y sobre todo, ¿cuándo fue la última vez que la cerrasteis? Porque desde que la cerraste hasta que se publica suele pasar un tiempo. Total. Entonces, quiero saber qué ha pasado en ese tiempo también. Entonces, ¿cómo han sido los tiempos? Pues el otro día estuvimos revisando vídeos antiguos y creo que la primera vez que compusimos Murciana y Estrellica, que son las primeras canciones que salieron, de esto hace 4 años. De esto hace 4 años. De ahí nos juntamos con Refri, que también eso fue una noticia increíble para nosotros, le pasamos estas demos y enseguida le encantaron y fue como recuerdo esa llamada, nosotros, hostia, que esto es real, está pasando. Y a partir de ahí, bueno, pues nosotros, es verdad que la agenda de Raúl ha sido dramática durante este tiempo y nosotros también hemos estado de músicos durante la gira de Guitarrica de la Fuente el año pasado, que también eso como que estiró mucho el proceso de grabación, pero al mismo tiempo como que nos dio la oportunidad de profundizar más en las canciones, de profundizar más en el concepto y hacer el disco que queríamos hacer. O sea que en total sí, unos 3 años hasta que sentíamos que estábamos haciendo el disco que queríamos hacer. Me queda una última pregunta porque ya se nos acaba el tiempo. Quería preguntaros qué pregunta creéis que en esta entrevista me ha faltado por deciros y que la podáis añadir ahora en este último momento. Hombre, has hecho una pregunta estupenda. No, ahora es el momento en que vosotros me tenéis que decir qué es lo que os gustaría como protagonistas. ¿Qué pregunta esperáis que la prensa os haga? Buena pregunta. Claro, es que habéis trabajado mucho, 4 años a fuego lento este disco, entonces seguro que va a haber algo que digáis, es que me gustaría contar esto, porque a la gente no sé si le va a llegar, o simplemente para explicarles que esto no pasó así, si no era así. Ya. Tenéis que elegir uno cada uno, lo digo por si alguien está pensando uno cada uno, en quedarse. ¿Tú qué dirías? Es que claro, hay mucha intrahistoria aquí al final o sea, háblame de esa intrahistoria. Bueno, al principio como encontrar este tono y este concepto no ha sido nada fácil para nosotros, y sobre todo que a lo mejor, bueno, pues mira, esto puede ser guay, como realmente dentro del folclore murciano, dentro de las canciones tradicionales, hay muchas, en su mayoría, los temas que se tratan no nos interesaban tanto, son temas verdes, hay mucho machismo, como una mirada
que no ha envejecido bien, ¿no? Con el tiempo. Y ha habido todo un trabajo de depuración por nuestra parte, de escoger los temas que nos interesaban, de profundizar ahí para afilar un poco el concepto que queríamos hacer en el disco, ¿no? Pero vamos, no sé si esa pregunta cómo se podría... A mí me ha hecho gracia alguna vez cuando me han preguntado, creo que solo una vez, ¿quién es la chica que canta en el disco? Que ¿Quién es la chica que canta en el disco? Lo que pasa es que Víctor tiene un rango vocal súper alto y a veces canta desde un lugar muy frágil, y nosotros intentamos como alejarnos mucho vocalmente, y cuando ha salido eso me ha hecho mucha gracia. Sí. Porque entramos ahí como de un lugar como de exploración y de curiosidad, pero también buscando los extremos, y esto me hace gracia. Yo sacando aquí un tema por quitarle un poco de... y aquí el otro metiéndose conmigo. Soy ser humano, soy la lengua que cada uno dice. Pues chicos, muchísimas gracias por este rato conmigo y ya estamos.